Ahora sí. Sí. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Claudio Palavecino, yo soy profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, y me han invitado aquí a dar una conferencia que me dijeron que tenía que durar 45 minutos sobre la libertad sindical. Ese es el tema que nos reúne hoy día. Y entonces la primera pregunta es: ¿qué es esto de la libertad sindical? ¿Qué es la libertad sindical? En primer lugar, lo que podríamos decir es que es un derecho fundamental. ¿Qué significa que la libertad sindical sea un derecho fundamental? Que es un derecho que está, primero que nada, en la Constitución, que es la ley más importante de la República, y en segundo lugar, que es un derecho que tiene una protección especial, justamente por ser un derecho que está en la Constitución, que es la ley, insisto, más importante de la República. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que es un derecho fundamental. ¿Pero en qué consiste este derecho? ¿Para qué sirve este derecho que es la libertad sindical? ¿Para qué nos sirve? En primer lugar, la libertad sindical lo que asegura a los trabajadores es la posibilidad de asociarse en defensa de sus derechos, de juntarse, de agruparse en defensa de sus derechos. Técnicamente, lo que significa es el derecho a crear organizaciones sindicales, a crear sindicatos. En eso consiste primariamente, ¿no? Garantiza, ¿no es cierto?, la posibilidad a los trabajadores de juntarse y constituir una organización en defensa de sus derechos, Pero además, la libertad sindical implica que una vez que está constituida esta organización, una vez que existe ya esta organización, los trabajadores, diríamos que no partieron desde el inicio a conformarla, puedan integrarse a esa organización sindical sin, diríamos, interferencias, injerencias de nadie, por una decisión particular, ¿no? Si en mi empresa existe un sindicato, yo tengo libertad de afiliarme, así se llama técnicamente la posibilidad de incorporarme al sindicato, tengo libertad de afiliarme o de no afiliarme. Eso también forma parte de la libertad sindical. Si no quiero afiliarme, puedo no afiliarme. Incluso, si yo ya soy parte del sindicato, si estoy afiliado, la libertad sindical también me garantiza la posibilidad de desafiliarme, ¿no? Entonces, tiene un aspecto positivo, en el sentido de activo, que es la posibilidad de los trabajadores de juntar un número de trabajadores y crear la organización sindical, la posibilidad de un trabajador individualmente considerado de integrarme a la organización sindical, y también lo que se llama la libertad sindical negativa, que significa que si yo, trabajador, no quiero afiliarme a la organización sindical, nadie me puede obligar a hacerlo. Y si quiero salirme de la organización sindical, tampoco nadie puede impedirme. Tiene entonces la libertad sindical una dimensión positiva y otra negativa. Otro aspecto importante de la libertad sindical es que una vez que los trabajadores deciden, diríamos de acuerdo a la ley, al Código del Trabajo, crear una organización sindical, esa organización sindical va a empezar a existir y va a poder, diríamos, actuar en el mundo, diríamos, en el mundo jurídico, va a poder actuar desde que los dirigentes del sindicato depositen en la inspección del trabajo, ¿no es cierto?, el acta de constitución, los estatutos y, diríamos, la dirección del trabajo va a estar obligada a registrar. Y desde ese minuto el sindicato tiene personalidad jurídica. Que tenga personalidad jurídica quiere decir que puede actuar en representación de los trabajadores que reúne. Para formar un sindicato se tienen que reunir cierta cantidad de trabajadores en relación a la cantidad de trabajadores de la empresa. Eso lo detalla la ley, no vamos a entrar en esos detalles, pero
Además, ¿no es cierto?, hay que realizar una asamblea en la que se aprueban los estatutos, se eligen a los dirigentes del sindicato y de eso se levanta un acta que conjuntamente con los estatutos se deposita en la inspección del trabajo y el sindicato nace en ese mismo minuto a la vida jurídica y puede representar a los trabajadores sin perjuicio de que la dirección del trabajo pueda hacer después, en plazo posterior, observaciones a la constitución de ese sindicato. La libertad sindical implica, además, que esta organización de trabajadores que es el sindicato, la Constitución dice que debe gozar de autonomía. ¿Qué significa que la organización sindical goce de autonomía? La palabra autonomía es una palabra que viene del griego, que significa darse sus propias normas, darse sus propias leyes. El sindicato tiene, en primer término, ese derecho, ¿no es cierto?, a establecer su propio estatuto. El estatuto del sindicato son las reglas con las cuales va a operar el sindicato, con las reglas en virtud de las cuales el sindicato va a poder actuar, ¿no es cierto?, en relación con sus afiliados y en relación con la administración de sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces ese es un primer aspecto de la autonomía. Además, ¿no es cierto?, esta autonomía implica que el sindicato va a poder realizar determinadas actuaciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Esas actuaciones principalmente tienen que ver con la negociación colectiva. El sindicato va a representar a los trabajadores en la negociación colectiva, que es ese proceso a través del cual los trabajadores, ¿no es cierto?, presentan a la empresa un proyecto con las condiciones, ¿no es cierto?, de mejora del contrato colectivo existente, o si no existe un contrato colectivo, ¿no es cierto?, de los contratos individuales que existen en la empresa, ¿no? Esta autonomía de las organizaciones sindicales, la Constitución dice que es para asegurar sus propios fines específicos. O sea, la autonomía que tienen los sindicatos no es para realizar cualquier cosa, es para cumplir sus fines. Y los fines de los sindicatos son la defensa, insisto, de los intereses, de los derechos de sus representados. Esta libertad sindical, entonces, como hemos mencionado, sí, adelante, tiene una primera dimensión, un primer aspecto que tiene que ver con la posibilidad del sindicato de darse sus propias normas, su estatuto, ¿no?, y además con la posibilidad, ¿no es cierto?, de lo que se llama la acción colectiva. Y la acción colectiva implica, como ya hemos mencionado, la posibilidad de negociar colectivamente. Y la negociación colectiva, ¿no es cierto?, es un procedimiento a través del cual el sindicato, ¿no es cierto?, en representación de los trabajadores que forman parte del mismo, en representación de sus afiliados, le propone a la empresa, le propone al empleador revisar, ¿no es cierto?, los términos de sus contratos, ya sea sus contratos individuales o de otro contrato colectivo anterior o incluso de un convenio colectivo anterior, ¿no? La ley, la Constitución especialmente, le asegura ese derecho a los trabajadores, ¿no? La Constitución dice en realidad que le asegura a todas las personas y específicamente a los trabajadores el derecho a negociar colectivamente con la empresa en que laboran. Un derecho que está garantizado en la Constitución. Y respecto de la empresa existe un deber de negociar. Ese deber de negociar se manifiesta una vez que se presenta el proyecto cumpliendo todas las reglas legales en la obligación de contestar, de dar respuesta a ese proyecto. Tiene un plazo legal, tiene multa, ¿no es cierto?, si no presenta, digamos, la respuesta. Y luego que se presenta, digamos, la contestación, se inicia una fase, ¿no es cierto?, de discusión, digamos, de negociación propiamente tal, de discusión de esas condiciones laborales.
La constitución política actualmente vigente en Chile tiene varias referencias a la libertad sindical. Fundamentalmente, la constitución establece un diálogo con el legislador, con el Congreso, ¿no es cierto?, que va a dictar las leyes, y le señala ciertos deberes, diríamos, a los legisladores en relación con la libertad sindical. Específicamente en lo que se refiere a la negociación colectiva, la Constitución establece, como ya hemos dicho, que es un derecho de los trabajadores con la empresa en que laboren. Señala además que la ley tiene que determinar los casos en que no se pueda negociar, y de hecho el Código del Trabajo señala ciertos casos en que no se va a poder negociar, le prohíbe la negociación colectiva a ciertas empresas y a ciertos trabajadores, ¿no es cierto?, como los trabajadores transitorios o de temporada, a los trabajadores que son agentes o representantes del empleador, etc. La Constitución también dice que la ley debe establecer las modalidades de la negociación colectiva. Y si uno se va al Código del Trabajo, se da cuenta que efectivamente hay varios tipos de negociación colectiva. Hay una negociación colectiva que se llama negociación colectiva arreglada, donde el Código del Trabajo establece un procedimiento muy detallado de todos los pasos que hay que seguir, desde la presentación del proyecto hasta la firma, ¿no es cierto?, del contrato colectivo, que es el producto final de la negociación, y una negociación colectiva informal, una negociación colectiva no reglada, en que las partes, diríamos, pueden negociar sin sujeción, ¿no es cierto?, sin tener que ajustarse a esta especie de corsé o de, diríamos, de marco que establece la ley. Si se inicia un proceso de negociación colectiva arreglada y culmina exitosamente, va a terminar, ¿no es cierto?, en la firma de un contrato colectivo. Cuando la negociación colectiva es informal, va a terminar en la firma, ¿no es cierto?, de un convenio colectivo. Ustedes seguramente habrán oído que se habla en algunos casos de contrato colectivo y en otros casos de convenio colectivo. El contrato colectivo es producto de la negociación colectiva regulada en la ley, o sea, siguiendo cada uno de esos pasos que establece la ley, y en cambio el convenio colectivo es resultado de una negociación no sujeta ni a los plazos ni a los requisitos legales, una negociación más libre entre empleador y trabajadores. Hay una diferencia importante entre la negociación colectiva arreglada o formal y la negociación colectiva informal. La diferencia más importante desde el punto de vista de los trabajadores es que la negociación colectiva formal, reglada, va a dar derecho a los trabajadores a fuero, ¿no es cierto?, fuero de la negociación colectiva, y el derecho a la huelga. En cambio, la negociación colectiva informal no da derecho, ninguno de esos dos derechos. Entonces esa es una modalidad. También hay otra modalidad de negociación que está regulada en el Código del Trabajo. La más común, la más corriente, es la negociación al interior de una empresa, ¿no? Lo que se llama técnicamente la negociación intraempresa. Los trabajadores negocian, diríamos, con su empleador. Pero además de esa modalidad, en el Código del Trabajo se regula una modalidad de negociación supraempresas. Es decir, una modalidad en que varios núcleos de trabajadores de distintas empresas pueden negociar con varios empresarios a la vez. ¿Cuál es la diferencia con la negociación intraempresas? Que en la negociación en que negocia una sola empresa con sus trabajadores, existe el deber de negociar o la obligación de negociar por parte del empleador. En cambio, en la regulación actual, en la negociación que abarca varias empresas, varios empleadores y varios, diríamos, sindicatos o núcleos de trabajadores, esa es una negociación voluntaria para la empresa. Como es una negociación voluntaria para las empresas, diríamos, es una negociación que se ha dado, digamos, en pocas situaciones en Chile, en la práctica, ¿no? La negociación que más se da en Chile es la negociación al interior de la empresa.
también establece también hay otras modalidades de negociación. Una es la negociación a través de sindicatos. Se puede negociar, diríamos, los trabajadores representados por sus organizaciones, pero también hoy en Chile existe la posibilidad de negociar sin necesidad de hacerlo a través de un sindicato. Existe la posibilidad de que los trabajadores se unan para el solo efecto de negociar, creen un grupo, ¿no es cierto?, negociador, para el solo efecto de negociar colectivamente. La reforma laboral, la reforma que está en discusión en este momento en el Congreso, va a, postula que en aquellas empresas en que hay sindicato, solo el sindicato pueda negociar. Pero eso todavía está en el proyecto que se está discutiendo en este momento en el Senado, ¿no? Actualmente en Chile, de acuerdo a la legislación vigente, puede negociar tanto el sindicato como un grupo de trabajadores, ¿no es cierto?, que solo se una para el efecto de presentar un proyecto de contrato o de convenio colectivo. Esa negociación por grupo, de acuerdo al proyecto que se discute en el Congreso, se va a eliminar para aquellas empresas que tengan sindicato. La ley establece, o sea, la Constitución establece también que el legislador, la ley, ¿no es cierto?, el Congreso, tiene que establecer procedimientos adecuados para lograr una solución justa y pacífica en el contexto de la negociación. Y así, si uno mira el Código del Trabajo, establece algunos mecanismos, ¿no es cierto?, para destrabar eventuales conflictos que se produzcan en la negociación colectiva. Uno de ellos, muy importante, ¿no es cierto?, son los buenos oficios de la dirección del trabajo, ¿no? En el proceso de negociación colectiva, cuando se entraba la negociación y no hay, diríamos, una salida que se pueda ver cercana, existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se pida que la dirección del trabajo intervenga, ¿no es cierto?, intermedie y trate de acercar las posiciones de las partes, ¿no? Existe también en algunos casos, ¿no es cierto?, la posibilidad de arbitraje, de mediación. El proyecto que actualmente está en discusión en el Congreso, el proyecto de reforma laboral, que se refiere fundamentalmente a la libertad sindical, su proyecto que está, digamos, prácticamente en su totalidad, regulando, diríamos, la cuestión de la libertad sindical. En ese proyecto se contempla una labor, digamos, una participación mucho más intensa que la actual de la Dirección del Trabajo en materia de mediación y de intervención para destrabar el conflicto colectivo, ¿no? En el proyecto al menos hay una participación, está prevista una participación muy importante de la Dirección del Trabajo en estas materias, ¿no? Y en el contexto de la negociación colectiva, como vimos, reglada, existe además la posibilidad de los trabajadores de, si diríamos la negociación se entraba, de ir a la huelga. La huelga también es un elemento de la libertad sindical. Ahora, se trata de una modalidad, ¿no es cierto?, en que de alguna manera los trabajadores presionan a la empresa para que acepte las condiciones que están propuestas, ¿no es cierto?, en el proyecto de contrato colectivo, que es una modalidad, ¿no es cierto?, que debe ejercerse de conformidad a la regulación legal. Y en Chile actualmente la posibilidad de ir a la huelga está, diríamos, limitada al proceso de negociación colectiva reglada, de manera que una huelga que se realice, un paro, ¿no es cierto?, que se realice fuera del contexto de la negociación, podría ser estimada, ¿no es cierto?, podría ser considerada un incumplimiento del contrato y eventualmente justificar
justificar un despido, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestra regulación actual, la huelga, que es, diríamos, la paralización del trabajo, está prevista como un derecho que los trabajadores pueden ejercer solamente en el contexto de una negociación colectiva reglada, ¿no? Incluso si uno mira los tratados internacionales, los pactos que tiene Chile, diríamos, a nivel internacional, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, que establece expresamente el derecho a huelga, señala que este debe ser ejercido en conformidad a la ley. Y al menos actualmente la regulación en Chile las circunscribe la huelga al contexto de la negociación colectiva, de la colectiva reglada. La Constitución establece también aquellas diríamos, trabajadores que no tienen derecho a ir a la huelga, que son básicamente los trabajadores del sector público. Sin embargo, nosotros observamos que en el plano de la realidad, los trabajadores del sector público, y tenemos ejemplos muy cercanos, sí, diríamos, paralizan sus actividades. Tenemos ahora, no sé si ya se hizo efectivo, pero tenemos un paro inminente del sector público, de manera que no siempre lo que dice la Constitución es lo que sucede en el plano de la realidad. Entonces, resumiendo el contenido de la libertad sindical, para después dar un espacio a que ustedes hagan las preguntas que estimen pertinentes, diríamos, en primer lugar, la libertad sindical es un derecho fundamental. Que sea un derecho fundamental significa que es un derecho que está en la ley más importante de la República, que es la Constitución. Enseguida, ¿no es cierto?, que es un derecho que tiene una protección especial. ¿Ah? Esa protección especial, en el contexto, ¿no es cierto?, de nuestra legislación, viene dada, ¿no es cierto?, por la sanción o el castigo de las llamadas prácticas contrarias a la libertad sindical, que son entorpecimientos, ¿no es cierto?, a esta libertad. Entonces, un derecho fundamental que está en la Constitución, que es la ley más importante de la República. Ese derecho fundamental, en todo caso, como todos los derechos fundamentales, debe ejercerse de acuerdo o de conformidad a la ley, respetando, diríamos, la legislación vigente que regula cómo debe ejercerse. Ese derecho de la libertad sindical implica, en primer lugar, la posibilidad de crear organizaciones sindicales. Los trabajadores, digamos, tienen libertad de crear las organizaciones sindicales que quieren o que deseen para defensa de sus derechos, nuevamente cumpliendo requisitos de quórum, de formalidades que establece la ley. Implica también, ¿no es cierto?, que los trabajadores que no, diríamos, fundaron la organización sindical, que entraron después, ¿no es cierto?, a la empresa, puedan afiliarse a ese sindicato sin que nadie se los impida, sin que nadie los obstaculice, sin que nadie los presione. Eso se llama libertad sindical positiva. Implica también, ¿no es cierto?, que los trabajadores que no deseen formar organizaciones sindicales puedan, diríamos, continuar, diríamos, sin participar de una organización sindical sin que nadie los presione. Implica también que los trabajadores que forman parte de la organización sindical puedan salirse de la organización sindical cuando ellos lo estimen pertinente, sin nuevamente que nadie los presione, los obligue o los fuerce a tomar esa decisión. Implica que la organización sindical puede darse sus propias reglas a través del estatuto, ¿no es cierto?, que es un requisito para crear la organización sindical. Implica que la organización sindical puede actuar en defensa, ¿no es cierto?, de los derechos de sus representados, de sus trabajadores, ¿no es cierto?, de los trabajadores que forman parte del sindicato. Esa defensa se puede hacer en el plano de la revisión, ¿no es cierto?, de las condiciones contractuales vigentes, a través del proceso de la negociación colectiva y de la huelga, pero también la organización sindical puede defender los intereses de los trabajadores ante la inspección del trabajo, ante los tribunales, etc. Puede actuar
como un representante de los trabajadores, insisto, en defensa de sus intereses y en la mejora de sus condiciones laborales. Yo diría que con eso nosotros podemos dar un resumen acerca del contenido de la libertad sindical y, ¿no es cierto?, quedo a disposición. Me parece que todavía nos restan algunos minutos para responder todas las dudas que ustedes puedan tener al respecto. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, duda? Sí, señor. Quería hacer una pregunta. Aquí hay sindicatos y yo no pertenezco al sindicato. Lo que el sindicato, por ejemplo, logre, yo también tengo derecho, ¿no? Lo que, hoy día, le cuento lo que existe hoy día, porque eso va a ser revisado luego, también está en revisión con la reforma laboral. El sindicato, ¿no es cierto?, negocia unas condiciones que se van a plasmar en un contrato colectivo, en un convenio colectivo. Si usted no formó parte del sindicato, probablemente tampoco formó parte de la negociación de esas condiciones. Sin embargo, existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el empleador extienda los beneficios del contrato colectivo a trabajadores, o del convenio colectivo, a trabajadores que no participaron de esa negociación. Existe esa posibilidad. La reforma laboral va a contempla, diríamos, una norma, el proyecto, ¿no es cierto?, todavía eso no es ley, que va a impedir al empleador hacer extensión de beneficios sin el consentimiento del sindicato. Y además esa norma pretende establecer, ¿no es cierto?, que si un trabajador se afilia a la organización sindical, se le pueden aplicar, diríamos, los logros que haya conseguido esa organización sindical en materia de condiciones laborales en un contrato colectivo. Pero eso todavía no es ley, eso está en el proyecto. Hoy día existe efectivamente la posibilidad de que el empleador extienda, aplique los beneficios, ¿no es cierto?, del contrato o convenio colectivo a trabajadores que no forman parte del sindicato. Eso supone también una obligación de parte de los trabajadores de pagar al sindicato el 75% de la cuota sindical, y el empleador, ¿no es cierto?, es el que tiene que descontar esa cantidad, ¿no es cierto?, de la remuneración del trabajador y entregarla mensualmente al sindicato. Yo te pregunto porque cuando yo entré aquí decían, si tú no pertenecías al sindicato no me recibir aguinaldo, porque la verdad aguinaldo es muy... Entonces es como que a uno lo obligan de cierta forma a pertenecer a un sindicato. Claro, como le digo, esos son más bien incentivos, pero eso es una decisión que al menos con la legislación vigente hoy día es una decisión que es más bien del empleador, no de la organización sindical. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tiempo de antigüedad tiene que tener el trabajador para pertenecer al sindicato? No se requiere que el trabajador tenga una antigüedad para pertenecer al sindicato. Puede afiliarse, salvo que el sindicato en su estatuto tenga un periodo señalado, que diga que no se pueden incorporar los trabajadores que tengan menos, no sé, de 3 meses, 6 meses, una vez. Ahí rigen las reglas que se dé la propia organización sindical, pero la ley no establece una antigüedad. ¿Sí? Usted había levantado la mano. Pasa que cuando uno pertenece a un sindicato y uno aporta una cierta cantidad de dinero para que a fin de año, no sé, le den una pícara o plata, no sé, y usted lo despidan en noviembre por ser, no corresponde darle la plata que uno ya dio en el año. Claro, ese es un tema entre el trabajador y la organización sindical, ¿no es cierto? No hay que confundir la cuota ordinaria sindical, la cuota ordinaria que es para financiar, diríamos, las actividades del sindicato, con eventuales otras, diríamos, beneficios que puedan acordar el sindicato aparte, ¿no es cierto?, con los trabajadores.
Y ese es un problema, diríamos, que se tiene que resolver entre el sindicato y el trabajador que se va. También eso puede estar regulado en el propio estatuto, ¿no? El propio estatuto. Es un tema, diríamos, entre la organización sindical y el trabajador, ¿ah? Y va a depender, como le digo, mucho de cómo lo haya regulado la propia organización sindical en su estatuto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si el órgano fiscalizador tiene alguna pregunta que quiera hacer. ¿Puede haber más de un sindicato en una empresa? Sí, o actualmente sí. Actualmente puede haber más de un sindicato en una empresa. Sí. Sí, no hay impedimento. Para ello, en la medida que se cumplan los cuotas que establece la ley en función del número de trabajadores que tenga la empresa. Bien, pues. Muchas gracias. Muy bien, pues. Gracias.